Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Como todos los miércoles estamos tratando de reunirnos para revisar ciertos temas. El tema que hoy vamos a revisar es restricciones no arancelarias. Cuando nosotros queremos importar algo, resulta que necesitamos presentar algún permiso. Y lo primero que hacemos es ir a preguntar a la autoridad si requiere algún permiso, pero no nos detenemos a buscar primero la fracción arancelaria. El fundamento de por qué el producto requiere permiso según la fracción arancelaria, y vamos a revisar algunos acuerdos como el de COFEPRIS y el de PLACES. Ahora lo vamos a tener y espero que podamos seguir juntos. Gracias por acompañarnos. Sí les agradecería que entraran a nuestra página de YouTube para que puedan compartir, para que le puedan dar a la campanita, para que puedan compartir, ver nuestros videos y seguirnos. Y también que nos den comentarios para poder seguir haciendo más videos. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar del cumplimiento de las regulaciones no arancelarias en la importación de productos químicos. Primero vamos a ver una pequeña introducción que me parece importante de cuál es el fundamento de por qué tenemos que cumplir restricciones no arancelarias. Las restricciones no arancelarias no nada más se cumplen en este país. Todo el mundo dice que somos un país completamente restrictivo, pero hay países más restrictivos que el de nosotros. Pero hay que ver por qué tenemos que cumplir un permiso. Siempre repito en cada cápsula qué es lo que tenemos que entregar para la clasificación, porque las personas no van a revisar todas las cápsulas para clasificar los productos y porque esta información la necesitamos para todos los productos. Primero, para que yo pueda clasificar tu mercancía, tienes que decirme el nombre comercial de la mercancía, gansito, la descripción es un pastelito, aspirina, nombre químico, ácido acetil salicílico, viene mezclado, es un producto natural, si es un producto aislado, si está en polvo, líquido, solución acuosa, presentación comercial, acondicionado para su uso, dosificado, si tiene la fórmula desarrollada, el CAS y el uso para poder clasificar. Te agradecemos que nos mandes esa información, porque además esa información nos va a ayudar con la definición del requerimiento de las restricciones no arancelarias. Si tú declaras que es un uso alimenticio, pues entonces no va a requerir permiso de medicamentos. Si tú declaras que es un uso para medicamentos, entonces no va a requerir el uso alimenticio. ¿Qué es lo que estás declarando para que nosotros podamos clasificar y decirte qué es lo que necesitas en las restricciones? La fracción arancelaria no nada más es estos números que nos definen la mercancía en un sistema armonizado que viene de la Organización Mundial de Aduanas. También estos números nos definen las regulaciones no arancelarias que tenemos que cumplir a la importación. También nos dicen qué es lo que tenemos que pagar. Y tiene que ver con las reglas de origen, con el registro de estadística de comercio exterior, con demás disposiciones aduaneras que se dan dependiendo de la fracción arancelaria, como por ejemplo, no sé, el anexo 27, si quieres saber si cumple, si tiene que pagar o no IVA. Y también nos dice, nos habla acerca de los tratados de libre comercio. Entonces la vez pasada platicábamos de que existe una normatividad nacional. La normatividad nacional es la que nosotros tenemos que cumplir en el país. Entonces, en la normatividad nacional nosotros tenemos que cumplir con nuestra acta constitutiva. Esta acta constitutiva debe de decir si nosotros importamos alimentos, bebidas, medicamentos, ¿qué estamos nosotros importando? ¿Para qué nos estamos dando de alta? Le estamos diciendo a la autoridad cómo se llama nuestra empresa, cuál es mi domicilio, quién constituye la empresa,
¿Para qué estoy constituido como empresa? Si puedo importar, si puedo vender, si puedo distribuir, si puedo comercializar. Y dependiendo de esa normatividad, de esta acta constitutiva, nosotros tenemos que cumplir con leyes nacionales. Y tenemos que pagar derechos y tenemos que cumplir con Secretaría de Salud, con Sanidad, con todas las dependencias que están alrededor de nuestra empresa, locales y nacionales. Esta normatividad nos va a decir, por ejemplo, que en un estado de la República, hoy en día se va a poder consumir, por ejemplo, marihuana, pero en los otros estados no, porque no ha habido una modificación para eso. Y que además la marihuana está prohibida la importación, entonces a lo mejor si la puedes consumir, la vas a poder consumir en un momento, va a tener que ser de producción no nada más nacional, sino estatal, porque ni siquiera la puedes tener en los otros estados. Entonces, esta definición de nacional y de internacional nos dice qué podemos hacer en el país y qué podemos importar. La Ley de Comercio Exterior entonces nos define, de acuerdo a los acuerdos que publica en el Diario Oficial, cuáles son los productos que se pueden importar. Y eso lo hace el Ejecutivo por medio de la Secretaría de Economía en conjunto con las demás secretarías. Y entonces se publican estos acuerdos de regulaciones de mercancías. Además tenemos acuerdos regionales, además tenemos tratados de libre comercio y además suscribimos acuerdos internacionales con otras organizaciones mundiales que nos dicen que también nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que publicar en nuestros acuerdos una regulación que controle, que evite, que prohíba el uso de ciertas sustancias químicas, por ejemplo, ¿no? O armas, o productos controlados para la salud. Entonces, todas esas cosas se juntan y se definen en la fracción arancelaria y van a estar publicados en diferentes acuerdos. No es un solo acuerdo. El acuerdo, el Diario Oficial, donde se publica la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, solamente define la mercancía y nos dice lo que tenemos que pagar de arancel a la importación y a la exportación. Pero después tenemos que buscar los demás acuerdos en donde vamos a saber cuáles son los permisos que tenemos que cumplir. Y van a estar definidos de acuerdo a las fracciones arancelarias. Entonces vamos a buscar si requerimos permiso de COFEPRIS en el acuerdo publicado por Secretaría de Economía en conjunto con Secretaría de Salud para definir lo que requiere COFEPRIS para la importación. Si necesitamos un permiso de SEDENA, necesitamos buscar en el acuerdo publicado por Secretaría de Economía en conjunto con SEDENA para saber cuál es el permiso que tenemos que cumplir a la importación de acuerdo a la fracción arancelaria. También tenemos que buscar en el Diario Oficial las cuotas compensatorias. También tenemos que, de acuerdo a nuestra fracción arancelaria, se definen los cupos o los permisos previos. Entonces tenemos regulaciones arancelarias y regulaciones no arancelarias. Entonces, las autoridades mexicanas se ponen de acuerdo porque finalmente todas estas autoridades, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, SEDENA, SAGARPA, todos pertenecen a este poder ejecutivo y se ponen de acuerdo para decirle a Secretaría de Economía cuáles son los productos que necesitan regular, de acuerdo a la necesidad nacional, qué es lo que necesita el país para ser importado y también a los tratados internacionales a los que estamos suscritos. Entonces, una cosa es que la FES necesita regular productos a la importación y además va a listar en estos tratados, en este acuerdo, aquellos productos que según acuerdos internacionales nos pusimos de acuerdo con los demás países para insertar en estos acuerdos de acuerdo a su fracción arancelaria. No todos están a nivel de fracción o de subpartida de forma internacional.
Algunos solamente están en el acuerdo regulado por la autoridad competente. Bueno, entonces hay que buscar el diario oficial. Cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos que ver todos los días, leer el diario oficial y teníamos que cortar cada hojita del diario oficial y los engargolábamos, los engrapábamos y hacíamos unas carpetas y decíamos, esta carpeta es para regular, para regulación de Secretaría de Salud. Esta carpeta son para las regulaciones de Secretaría de Economía y cada vez que necesitábamos saber si un producto requería alguna regulación, teníamos que ir a esa carpeta y buscar la fracción si no había habido alguna modificación. Hoy en día ustedes entran a la página de Carem o a cualquier página de cualquier proveedor de servicios en donde les van a decir la fracción arancelaria y las regulaciones. Pero y muchos no nos enteramos o no nos queremos enterar de dónde viene eso. Bueno, eso viene de alguna publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y hay que decir en qué diario oficial para saber la vigencia que tiene. Entonces, decimos que esta publicación en el Diario Oficial de la Federación nos dice la unidad de medida en la que debemos declarar el impuesto a la importación y a la exportación. Y aquí es donde nos dicen cuáles son los productos que están prohibidos. Y entonces la gente me vuelve otra vez a preguntar, oye Diana, pero es que los productos extractos de la marihuana y los productos que vienen de la marihuana, ya está prohibida la marihuana, entonces ya los podemos importar. Puede ser que exista algún documento firmado de alguna, donde están dando oportunidad de que se pueda usar estos tipos de productos en el país, en algún lugar estatal, pero a la importación el producto sigue estando prohibido. Entonces necesitas pedirle permiso a COFEPRIS si es que quieres importar un producto de este tipo. En principio, cuando el producto está prohibido, es que simplemente no le puedes ni siquiera preguntar a COFEPRIS. Ahora, ¿cuál es tu fundamento? Esto es bien importante. Hace muchos años, no voy a decir nombres, este señor que estaba en Televisa hablando en los noticieros dijo que la pseudoefedrina es un producto súper prohibido y que lo estaban importando y que no sé cuánto. Cuando en realidad el producto no estaba prohibido, estaba regulado, que son dos cosas diferentes. Ya vimos ahorita, cuando está prohibido, la tarifa dice prohibido. Y cuando está regulado, es que el producto necesita cumplimiento de un permiso. Y dicen ellos, pero es que en la ley de salud, sí, pero la ley de salud no la puedes utilizar, porque la ley de salud es normatividad nacional. Necesitas la ley de comercio exterior. Y la ley de comercio exterior te va a decir que en el diario oficial se van a publicar los acuerdos por medio de Secretaría de Economía en conjunto con las otras autoridades en donde te identifiquen en términos de la fracción arancelaria, de la nomenclatura correspondiente, los productos que van a requerir el permiso. En aquel entonces el producto tenía una restricción, pero no estaba prohibido, ¿no? Entonces lo que hacían, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando un producto prohibido llega al país, el producto es que simplemente no puede estar en el país, ni adentro de la aduana, ni en los almacenes, ni afuera de la aduana. O sea, el producto está prohibido, no debe de entrar al país. Y entonces la autoridad sí puede tomar ese producto y sí se lo puede llevar porque no está permitida la llegada de esos productos al país. Cuando el producto está regulado, ojo, cuando el producto está regulado, tú puedes tener ese producto dentro de la aduana, cargarlo, llevarlo para aquí, llevarlo para acá, hacer el pedimento, pedir que te lo enfalquillen, sacar el permiso y entonces salir con eso. Cuando tú estás saliendo de la aduana, en el momento en que tú estás tocando el semáforo, en ese momento tú debes de tener tu permiso. Entonces tú puedes tener un producto regulado en una mano y en otra mano tienes tu permiso y no tienes ningún problema porque tu producto está regulado. Pero si tú tienes un producto regulado en una mano y en otro lado no tienes el permiso, ahí tienes un problema. Pero estamos hablando de productos regulados,
no prohibidos. Cuando está prohibido aún adentro de la aduana, aún en tu almacén fiscal, tu producto está prohibido, tienes un problema. Bueno, tú no lo tienes, porque si tú no lo tomas, no tienes por qué tener problema. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando intentas sacar el producto de la aduana e intentas internar la mercancía. Esto no pasa en las aduanas de Veracruz o en las aduanas de Laredo, porque el producto está fuera del país. Pero cuando el producto está dentro del país, en esta zona fiscal, esa zona fiscal determina un lugar geográfico en donde la mercancía puede estar adentro y no ha sido internada al país. Para que tú la puedas sacar necesitas cumplir con el permiso y pagar los impuestos de las mercancías reguladas. Entonces, vamos a regresar a esta parte. El artículo 36 de la ley aduanera, de acuerdo a la ley de comercio exterior, te va a definir las fracciones arancelarias de los productos que requieren permiso. La ley de salud no la puedes utilizar porque no tiene la fracción arancelaria. La ley de salud hace mucho tiempo que no se modifica y pusieron ahí productos a la importación, pero no puedes utilizar ese listado ni esa definición porque tienes que utilizar tu acuerdo publicado de acuerdo a la ley de comercio exterior. Para poder saber si tu producto requiere permiso a la importación, entonces necesitas tu acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces dice la ley de comercio exterior: en todo caso, las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias. Entonces, necesito buscar mi Diario Oficial de la Federación para saber si mi producto requiere el cumplimiento de ese permiso. Entonces, ley de comercio exterior, ley aduanera, acuerdo, busco mi fracción. Un ejemplo. Me dicen, nena, es que la cafeína requiere permiso de COFEPRIS. Sí, requiere permiso de COFEPRIS cuando se va a utilizar para elaborar medicamentos. Oye, pero es que la cafeína, en la ley de salud dice que es un psicotrópico. Sí, no todos los psicotrópicos son psicotrópicos controlados a la importación. Y no todos los productos controlados a la importación en el acuerdo de COFEPRIS son psicotrópicos. Algunos no son psicotrópicos, son precursores. Y están en el acuerdo porque necesitamos controlarlos a la importación. Algunos psicotrópicos no están en el acuerdo controlados como psicotrópicos porque hace algunos años se determinó que esos psicotrópicos no generaban una adicción que le ocasionara un problema de salud pública. Por lo tanto, lo sacaron del apartado 1C del acuerdo de COFEPRIS. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los que se controlan y cuáles no? Pues buscas en tu acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este es el fundamento legal. Espero que lo puedan tener. Espero que nos lo grabemos, porque cuando hay problemas en la aduana, que nos detienen la mercancía, que las personas alrededor quieren, nos están diciendo que nuestro producto está prohibido, tenemos que saber nuestro derecho. A muchos ya los han metido a la cárcel, muchos estuvieron en la cárcel mucho tiempo sin razón alguna y no es justo. El problema es que no sabemos nuestro derecho y tenemos que conocer la ley, porque cuando tenemos problemas, todos nos critican, pero nadie nos ayuda. Entonces, bueno, gracias. Esta parte es el fundamento legal para las restricciones no arancelarias. Por favor, suscríbanse a la página de YouTube, no sean malos. Compartan, denle like.
y denos por favor un tema, el que ustedes quieran. Diana, queremos que hablemos de, me gusta ese tema de cigarros electrónicos, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Porque a mí me sirve, nos sirve mucho, porque estamos retroalimentando y porque esta forma la tenemos para poder aclarar dudas. Siempre hay veces que no entendemos nosotros por qué siguen habiendo problemas de cosas que ya habíamos aclarado anteriormente, pero me parece que es porque a veces aclaramos o analizamos o llegamos a una discusión con un producto, con un agente aduanal, pero no le decimos a los demás agentes aduanales o a los demás importadores o a las demás agencias de qué se trató el problema. Y necesitamos comunicarnos porque estamos todos del mismo lado. Y la autoridad sí tiene esa comunicación, nosotros tenemos también que tener nuestra comunicación.